Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, tengan todos muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, no sé, pero usted está atento a todo lo que se hace, a todo lo que se realiza aquí en Vida TV Play para poderles entregar una bendición como la que hoy vamos a tener en nuestra conversación. Y quiero que usted preste la debida atención porque es muy importante, como son todas las cosas del Señor, hablar de cosas muy importantes. Quiero encerrar dentro de esa importancia con el título que quiero darle a esta nuestra conversación, a nuestra cita, eh, con la que pretendo que usted pueda recibir de parte de Dios un entendimiento acerca de un acontecimiento que recoge la Biblia en un relato cuando el Señor Jesucristo vivía pues en esos tiempos del ministerio donde él estaba desplegando su ministerio público hace más o menos 2000 años. El relato lo encontramos en Marcos en el capítulo 10, también en Lucas en el capítulo 18 está el paralelo. Se trata de una conversación que el Señor Jesucristo tuvo con un joven rico. En algunos pasajes habla del hombre rico, pero se trataba también de un hombre, que ese hombre era un joven. Pero el título que quiero darle es Toma tu cruz. Quizás esto se va a ajustar mucho a lo que hoy nos hemos preguntado una y otra vez. ¿Qué es eso de tomar la cruz? En un momento determinado, el Señor Jesucristo, a través de Mateo, en el capítulo 16-24, para ser más exacto, el Señor Jesucristo dijo públicamente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que tomar la cruz. Entonces, ¿cuál cruz? ¿A qué cruz se refiere? Bueno, quizás con este relato que a continuación comparto con usted pueda tener una visión acerca de lo que pudiera ser la cruz para usted. Porque es que el Señor nos dijo que teníamos que tomar la cruz y seguirlo a Él. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál sería mi cruz? Con un pasaje que encontramos en Marcos, en el capítulo 10, los versículos que van del 17 en adelante, dicen de la siguiente manera, y preste mucha atención, como suele usted hacerlo cada vez que nos encontramos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Esto le dijo el Señor. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Miren qué clase de respuesta y rapidito. Entonces el Señor, mirándole, le amó y le dijo, es decir, en una segunda entrega de su voluntad, le dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Esto es una palabra clave. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos,
cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, no en la riqueza, los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Bueno, este pasaje a mí en lo particular me ha ministrado en gran manera, porque esta conversación que tuvo el Señor con ese joven, el Señor andaba pues en el ministerio público en acción y le salió un joven. Cuando este joven se le acerca al Señor para preguntarle que qué cosa tenía que hacer para heredar la vida eterna. Posiblemente se trataba de un joven que estaba en posesión de algo que había heredado o que ya estaba heredando y administrando, y ese tema le interesaba porque el contexto en el que es inserto este pasaje, si uno lo ve en otros pasajes paralelos, Jesús estaba hablando acerca del reino permanentemente. Y él se acercó y él quería participar de un gran beneficio que era por vía de una herencia. Ya él estaba posiblemente administrando y estaba disfrutando de la herencia de un familiar, posiblemente sea de su padre. Aún estando joven, porque era un joven rico, él ya sabía de que era disfrutar de una herencia. Y él dijo, nada, este está hablando de vida eterna, yo también quiero, yo estoy interesado en participar de la vida eterna. Y entonces es cuando le pregunta al Señor, Señor, Señor bueno, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Lo primero que hace el Señor, y esto es dándole seguimiento a lo que veníamos hablando en otras oportunidades, el Señor lo para en seco y le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno solamente es Dios. De eso hablamos en otra oportunidad. Nosotros no somos buenos, ni podemos pretender ser buenos. El único bueno es Dios, porque lo que hace Dios bueno es bueno porque es perfecto, porque encaja, porque armoniza, porque dinamiza correctamente todas las cosas que son según un plan. Nosotros lo que podemos hacer es ser, en este momento, es ser justos. Por eso el Señor Jesucristo llamó a muchos justos de la antigüedad así. Los llamó el justo Abraham, llamó a Lot, el justo Lot, habló de Noé, habló de Enoch, los llamó justos, porque él haría una obra en la cual nosotros seríamos justificados, que es una etapa en la que nosotros comenzamos a ser perdonados, hemos sido renovados, estamos en un proceso y estamos listos o estaríamos listos, potencialmente listos para comenzar las obras buenas de Dios o las buenas obras de Dios, eh, aun cuando el pecado esté dando vueltas por allí. Pero el punto es cuando este joven que se encuentra con el Señor le dice, bueno, bueno, ¿qué hago yo? Dándole respuesta al Señor a la pregunta, después que lo para en seco y le dice, bueno, el único bueno aquí es Dios. Es decir, si te estás refiriendo a alguien bueno, ese soy yo soy Dios, para que lo tengas en cuenta. De todas formas, el Señor le dice, bueno, haz lo que tienes que hacer, porque ya yo les di mi voluntad. ¿Eh? Ya yo les di la voluntad a toda la nación de Israel y tienen toda una historia y tú que quieres hacer y quieres participar de la vida eterna, ya yo les di a ustedes una voluntad y la voluntad estaba en la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que estaba en función de una ley que apuntaba a lo ritualístico, a lo ceremonial, y el Señor había dado chance a una nación que pudiera participar del reino cuando Él viniera y que por ahora fueran practicando para que para cuando viniera el reino, se acercara el reino, que era Él, entonces ellos pudieran participar de la fe que ya las personas tenían, pero que tendría que esa fe contar con la justificación que tiene un carácter retroactivo. Esto es un punto para ser tratado en otra oportunidad. Pero la justificación como plan dentro del plan salvífico tiene un carácter retroactivo. Y cuando las personas creen,
La retroactividad de la justificación pasa por encima del tiempo y del espacio y aborda a las personas del pasado, del presente y del futuro. Pero ese no es el punto. El punto es que el Señor le dijo, bueno, él le respondió, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, ni digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Haz esto, pues. A lo cual él respondió, esta es la voluntad del Señor primaria. Y él está diciendo, ya yo les he dado mi voluntad primaria. Porque si hay algo que nosotros tenemos que saber es la voluntad de Dios. Él andaba buscando la vida eterna, pero el Señor le dice un momento, la vida eterna es, yo te la voy a plantear y todavía no has entendido porque yo estoy en un ministerio y estoy desarrollando un programa divino. Pero por ahora, del programa divino en el que yo les he dado a una nación toda una ley, ¿por dónde vas tú? A lo que él respondió, bueno, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Miren qué cosa tan dura, ¿no? Qué cosa tan increíble. Pero fíjense la misericordia del Señor. Él dijo que él había guardado todo eso desde su juventud. Entonces Jesús mirándole, esto es muy importante, mirándole, dice aquí, le amó. Ahora nosotros podemos interpretar, tuvo paciencia, se revistió de paciencia. Él no podía entender todavía el alcance de que Dios se había personificado, la segunda persona de la deidad se había personificado, se había humanado y estaba habitando entre los hombres en un momento determinado cuando ya la profecía lo había dicho. Él estaba allí y todavía ese joven no entraba en conciencia de lo que, delante de quién estaba. Pero entonces Jesús le amó, le dio, se revistió de paciencia porque Dios es paciente infinitamente. Pero tenía que estar escrito aquí esta palabra, le amo, porque tuvo paciencia, porque ahora él le iba a manifestar en una, en una siguiente proposición, ya que en la primera él había respondido que él guardaba todas esas cosas desde su juventud. Entonces él le respondió, bueno, si eso lo respondiste, entonces te voy a dar otra oportunidad, otro ángulo de apreciación que tiene que ver con mi voluntad. A ver, vende todas las cosas que tiene y repártelo a los pobres y tendrá la vida eterna. Hermano, ustedes saben lo que le estaba diciendo el Señor. El Señor no andaba, el Señor sabía lo que le iba a responder, por dónde iría la posibilidad de que él entendiera de ante quién estaba, lo que venía ocurriendo en la historia con el pueblo de Israel, el plan de salvación, el plan de la redención, la especificidad de la redención dentro del plan justificativo. El Señor Jesús sabía que él no iba a responder correctamente, pero aprovechó para decir en una segunda oportunidad con otra proposición en la que el Señor Jesucristo le hubiera respondido con toda verdad. Si ese joven, vamos a especular, si ese joven hubiese salido desde el momento ese para vender todas sus propiedades y repartirle a los pobres y seguirle a él, Dios le daba la vida eterna, porque Dios no miente. Le hubiera dado la vida eterna. Claro, el Señor sabía que eso no lo iba a hacer, porque él todavía tenía que cubrir el tiempo de la cruz, la resurrección, y luego vendría el Espíritu Santo de Dios para trabajar en las personas y que las personas reconocieran que había que recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Parecía que el tiempo no le daba a ese joven. Sin embargo, Dios le dijo, ¿quieres la vida eterna? Entonces, bueno,
vende todo lo que tienes, porque el Señor sabía que era un hombre rico. ¿Qué hombre iba a vender todo lo que tuviera y repartirle a los pobres? El joven diría dentro de sí, este está loco. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Yo estoy interesado en la vida eterna, pero yo no voy a sacrificar lo que tengo en este momento para complacer una segunda proposición. No. Entonces bajó la cabeza y se fue triste. Mi querido hermano, los mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel bajo la ley de Moisés era para que el hombre de Israel, para que el pueblo de Israel conociera la voluntad de Dios. Esa es nuestra prioridad, conocer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio público, Él les dice, bueno, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y convertidos y creed en el Evangelio. Eso dijo el Señor Jesucristo. Esto lo recoge, por cierto, Marcos en el capítulo 1, los versículos 14 y 15. Aprovechando ese pasaje y aprovechando este momento de este relato que encontramos en Marcos en el capítulo 10, el Señor Jesucristo está aprovechando para decirnos inclusive a nosotros que ahora estamos leyendo el relato, que lo que nosotros necesitamos es conocer la voluntad de Dios. Que conocer la voluntad de Dios en el momento en que Él quiere que la conozcamos y le obedezcamos, entonces ya nosotros estamos en la dinámica de su reino. Porque el Señor Jesucristo se había apersonado, se había presentado representando el reino de Dios. ¿Y cómo era que nosotros teníamos que hacer las cosas? Voy a enlazar esto con lo que en una oportunidad recoge en el capítulo 4 de Juan, el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Él le dijo a la mujer, después que se le reveló, si tú supieras que está delante de ti el don, como ante el joven, que te estoy pidiendo agua, me darías el agua. Claro que el Señor le estaba poniendo una conversación a esta mujer. Entonces, al final le dice el Señor, y esto lo recoge el mismo Juan en el capítulo 4, los versos 22 y 23, donde le dice que él estaba haciendo lo correcto al estar ahí en Samaria, y que si estaba delante de ella, le estaba explicando algo que es recogido aquí por Juan, pero que nosotros necesitábamos entenderlo. Y le dice, créeme, en el verso 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Si nosotros queremos adorar a Dios, nosotros necesitamos conocer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos lo que Él nos está revelando. Y la dinámica que Él ha escogido desde la cruz para acá, para nosotros, la forma en que nosotros debemos adorar a Dios, es atendiendo el Evangelio. Es dinamizando el Evangelio. Porque el Evangelio tiene unas buenas noticias. Que Dios se humanó, que Dios se hizo hombre, que murió por nosotros, que los pecados fueron perdonados, que Él resucitó, ascendió a los cielos, que viene el Espíritu Santo de Dios a morar en nuestra vida. Todo eso lo contempla el Evangelio.
Nosotros tenemos que creer el Evangelio. Cuando nosotros creemos al Evangelio, entramos en la dinámica de él, entonces, por vía de la comunión, nosotros conocemos su voluntad. Cuando la conocemos y nosotros la activamos, obedecemos, entonces nosotros estamos adorando correctamente. Y esos son los adoradores que Dios anda buscando. Dios no nos va a dar, no viene a decirnos, mira, ¿ustedes quieren participar de la vida eterna? Bueno, hagan esto, 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 más esto, menos esto. Lo que Dios quiere es que nosotros activemos obedientemente lo que Él ha traído como método para que el reino de Dios se establezca al fin en esta tierra. Cuando Dios establezca o está estableciendo su reino, Él nos ha dado el mecanismo para que nosotros lo podamos lograr. Es mediante el Evangelio, la activación del Evangelio. Esa es su voluntad. Pero resulta que cuando nosotros estamos queriendo obedecer al Señor y queremos activar el Evangelio, hay cosas que tenemos que sacrificar. Esa es nuestra cruz. Esa es nuestra cruz. La cruz nuestra está relacionada estrictamente con lo que el Señor nos revela de qué cosas tenemos que hacer, porque seguro que van a haber algunos intereses que vamos a estar necesitando apartar para participar de la vida eterna. Si nosotros no entendemos esto, ah, estamos como el joven rico. Hay cosas que nosotros tenemos que renunciar, pero no las conocemos si no tenemos comunión con Dios. No tenemos comunión con Dios es porque no tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos garantiza que a través de esa comunión Él nos pueda revelar hasta audiblemente, pero por lo menos está la palabra de Dios básica, fundamental, como dijo Pedro, de que la palabra de Dios es la más segura para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y la obedecemos en el tiempo que Él quiere que la obedezcamos, entonces esa es nuestra cruz, porque seguro que vamos a estar pasando por encima de algunos intereses que el mundo nos ha sembrado y nos ha dicho de cómo es que nosotros tenemos que decidir, cómo es que nosotros tenemos que vivir. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo, por eso que le es muy difícil a los ricos, a los que ponen su esperanza en las riquezas que dice el mundo, cómo es que uno es rico. Si ponemos la esperanza en eso, qué difícil es entrar en el reino de Dios y mucho menos participar de la vida eterna que le es propio a eso. Así que si de algo te sirve esta conversación que hemos tenido, mi querido hermano, mi querido amigo, estamos viviendo el tiempo donde nuestro sacrificio, nuestra cruz, nuestra forma de adorar a Dios, Dios quiere que le adoren así, en espíritu y en verdad. Eso se lo dijo a la mujer samaritana. Casi que se lo dice a este joven, pero él le hizo dos preguntas, a las cuales la primera respondió por estar ignorando del plan de Dios, y la segunda es porque no respondió a la propuesta del Señor Jesucristo para poder alcanzar lo que él andaba buscando, la vida eterna. La voluntad de Dios en ese momento era que vendiera todo lo que tuviera y se lo diera a los pobres, cosa que no pudo hacer. Esa era su cruz. Entonces él dice, bueno, cada quien tiene una cruz. ¿Qué tiene que soltar? ¿Qué tiene que sacrificar? ¿Dónde tiene que morir? ¿Dónde tiene que dejar de ser usted para rendirse a Dios? Esos son los adoradores que Dios anda buscando en espíritu y en verdad. Bueno, creo que con esta reflexión en la que hemos compartido hoy con usted, que usted es merecedor de todo el amor de Dios, le sirva como para que pueda reflexionar, porque a mí en lo primero me tocó a mí, pero a usted se lo comparto para que usted tenga la ocasión de compartirlo con otras personas. Y suscríbase,
a Vida TV Play. Vida TV Play tiene un deseo permanente en las personas, en todo el equipo que lo configura, para hacer la entrega de cargamentos de riquísimas bendiciones, de las cuales usted es el objetivo fundamental por el amor de Dios. Por ahora nos detenemos en el comentario. Será para otra ocasión donde estaremos tocando otros puntos muy importantes. Que el Señor me los bendiga en su grado.